Mi nombre es Jensi Carolina Rocha Silva y el día de hoy, con la asesoría de la doctora Carmen Zárate, presentaremos el caso clínico correspondiente a inmunología. Se trata de una paciente femenina que acudió por primera vez a nuestro centro regional el día 10 de febrero del 2014, de 57 años de edad, licenciada en enfermería, actualmente enfermera jubilada, casada, de religión católica, originaria y residente de Monterrey, Nuevo León, y el tipo de interrogatorio fue directo. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares destaca pues sus padres fallecidos, la madre por cirrosis hepática de etiología no determinada y el padre por infarto agudo al miocardio. Tiene 5 hermanos, 4 de ellos con diabetes tipo 2 y una hermana con esteatosis hepática, 2 hijos, uno con asma y una hija con rinopatía crónica no estudiada y asma. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, únicamente destaca de importancia tabaquismo positivo ocasional remitido ya hace varios años. Y dentro de los ginecobstétricos, tuvo 3 embarazos, 2 cesáreas y un aborto, y su menopausia la tuvo a los 50 años de edad. Destacan dentro de los personales patológicos varias enfermedades crónicas: hipertensión arterial diagnosticada en el 2013, tratada con irbesartán e hidroclorotiazida con regular apego; hipotiroidismo diagnosticado el año 2000 y tratada con levotiroxina desde esa fecha con adecuado apego; arritmia cardíaca, en particular un bloqueo que se diagnosticó en el 2016, tratado con amiodarona 200 miligramos cada 48 horas, y fibromialgia que se diagnosticó en el año 2017, tratado con gabapentina y celecoxib. Cabe mencionar que cuando se hizo el diagnóstico de fibromialgia, la paciente refiere que se hizo un abordaje y se descartó artritis reumatoide. Además, tuvo hospitalización a los 22 años debido a un atropellamiento que sufrió y requirió intubación orotraqueal durante un mes. Durante esta hospitalización se realizó toracolaparotomía, empaquetamiento, colecistectomía, múltiples transfusiones y tuvo como secuela parálisis diafragmática postquirúrgica en ese mismo año. Más adelante se realizó una apendicectomía en 1999 y la paciente niega alergias a medicamentos. Su motivo de consulta en febrero del 2014 fue referida por un médico de servicios médicos por diagnóstico de sinusitis. El padecimiento actual inició aproximadamente a los 50 años de edad con las siguientes manifestaciones: episodios de tos productiva sin predominio de horario que se exacerba al reír, al agitarse, le interrumpe el sueño, se acompañaba de sibilancias y de opresión torácica. Además, cuadros recurrentes de estornudos en salva, congestión nasal, prurito nasal y ótico, rinorrea hialina, descarga retronasal, halitosis, hiposmia, disgeusia, además de periodos de cefalea de moderada intensidad en región frontal. Cabe mencionar que estos síntomas eran más frecuentes en otoño e invierno, y el desencadenante principal que la paciente refirió fue cuando en el clima se presentaba una humedad más importante. Además, más o menos para estas mismas fechas, la paciente presentaba episodios intermitentes de roncha en cara, cuello, brazos, con duración menor a 24 horas, se acompañan de prurito y en ocasiones de edema en párpados. De la exploración física en esta primera consulta únicamente destaca una paciente femenina sin alguna facies característica, y tenemos como positivo desviación de tabique nasal hacia la izquierda, rinorrea hialina, hipertrofia de cornetes que causa obstrucción del 70% y orofaringe con descarga retronasal. El resto de la exploración física prácticamente normal, incluyendo la exploración pulmonar. Dentro de sus signos vitales normales y su índice de masa corporal correspondiente a obesidad grado 1. En esa primera consulta, el 10 de febrero, se realizaron estudios paraclínicos, las pruebas cutáneas, aeroalérgenos que resultaron negativas, y se realizó también espirometría, que no la incluimos en esta revisión porque no tuvo criterios reproducibles. De hecho, tiene múltiples espirometrías a lo largo de sus consultas, pero no tienen criterios reproducibles como para reportarla.
Dentro de los diagnósticos que se realizaron en esta primera visita, tenemos diagnóstico de rhinosinusitis crónica, de rinitis crónica no alérgica, asma controlada, urticaria crónica y obesidad grado 1. Se indicó tratamiento con esteroide nasal, con antihistamínico, con esteroide inhalado y además tener un control de peso y un seguimiento por el servicio de medicina interna por las comorbilidades que la paciente presentaba. Es un caso clínico donde la primera visita la tenemos desde febrero del 2014. Entonces, para hacerlo un poquito más fácil de valorar el día de hoy, vamos a manejar la evolución clínica que tuvo la paciente de sus principales patologías. Tenemos en el caso del asma, que era uno de los problemas principales que ella refirió en la primera consulta. Aquí en esta gráfica podemos observar cómo fue evolucionando de acuerdo a su prueba de control a su cuestionario de control de asma, donde sabemos que un puntaje mayor a 20 nos habla de un asma controlado y menor a 20 nos indica que no se está controlado. Vemos que en la mayoría de las visitas la paciente se encuentra dentro de la franja rosa que nos habla de periodos de asma no controlada. Fue muy poco el tiempo, prácticamente 2014 y 2015, donde pudimos encontrar algunas visitas con un control adecuado del asma. Cabe mencionar que la paciente tiene además manejo conjunto con neumología en el área de servicios médicos. Se ha indicado pues de manera constante, dependiendo de su ACT y de su evolución, el manejo con inhaladores combinados, pero con regular apego. Hablando de la sinusitis, que de hecho fue el motivo de consulta de nuestro paciente, aquí podemos encontrar en esta gráfica, cada una de estas líneas son los episodios que la paciente tuvo a lo largo de los últimos años, desde la primera consulta, que fue en febrero del 2014, hasta la última cita que fue en septiembre de este año. Podemos mencionar que tuvo prácticamente 4 episodios documentados por año y que en cada visita, a pesar de que se daba tratamiento adecuado para la sinusitis de acuerdo con lo establecido en las guías, pues no teníamos una evolución favorable. Entonces, tuvo que requerir de realizar diversos estudios para su abordaje. La paciente ingresó con nosotros a la consulta con un reporte de tomografía que se realizó el 17 de enero que indicaba pansinusitis, obliteración de válvula nasal anterior, desviación de tabique nasal sobre la izquierda con obliteración parcial de la fosa nasal izquierda. Posteriormente, en la primera consulta que quedamos que fue en febrero del 2014, se solicitó, debido al control del asma y a los síntomas persistentes pulmonares, una tomografía de tórax en la cual se reportó deformidad de la caja torácica, de la octava costilla del lado derecho, con aparente ruptura de la hoja lateral posterior y central del diafragma derecho, con hernia parcial del hígado que comprime la aurícula derecha. Esto muy seguramente secundario al accidente que tuvo la paciente a los 22 años de edad. Cabe mencionar que en esta tomografía el parénquima pulmonar se reportó normal. Más adelante, debido a la evolución poco favorable de los episodios de sinusitis, se solicitó nuevamente tomografía de senos paranasales buscando descartar la presencia de pólipos o algo anatómico y únicamente se reportó pansinusitis. Y posteriormente, continuando con una evolución poco favorable, se realizó nuevamente tomografía de tórax en la cual se reportan los pulmones sin alteraciones. Y en este periodo también se realizó determinación de IgE total y nuevamente pruebas cutáneas, sobre todo buscando específicamente la hipersensibilidad a Aspergillus, buscando un diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. En estas pruebas resultó positiva para Alternaria, Penicillium, Rhizopus y se decidió iniciar inmunoterapia para Alternaria. Además, se descartó Mycobacterium tuberculosis a través de baciloscopía.
Más adelante, dentro de sus estudios, nuevamente tuvo una evolución tórpida y más síntomas de asma, por lo que se decidió realizar nuevamente en noviembre del 2016 una nueva tomografía de tórax en la cual se reportó lóbulo superior derecho con una zona de cavitación menor a 2 centímetros. En este momento se decidió realizar nuevamente abordaje buscando infecciones micóticas, pero también por lo que se realizó galactomanano, que resultó negativo para Aspergillus, y además se realizó nuevamente estudio para Mycobacterium tuberculosis. Y finalmente, su último estudio de imagen, que fue en el 2017, reportó diagnóstico de bronquiectasias, por lo que se volvió a estudiar para tuberculosis, resultando negativo. Este se realizó de manera reciente, su último estudio, en octubre de este año. Dentro de su evolución, la paciente también tuvo episodios de hospitalizaciones, principalmente en el 2019, cuadros de dolor abdominal, que finalmente en julio de este año se hizo diagnóstico de divertículos en descendente y sigmoides a través de colonoscopía, pero tuvo una hospitalización importante este año, del 19 al 25 de febrero, por diagnóstico de neumonía, en el cual se realizó nuevamente una tomografía de tórax demostrando un proceso neumónico en segmento anterior del lóbulo superior derecho, y en un cultivo de expectoración durante este internamiento se aisló Pseudomonas. Cabe mencionar que en los estudios de biometrías hemáticas que se realizaron durante este internamiento prácticamente se encontraron normales. En nuestra última visita de seguimiento aquí en el centro regional fue ahora el día 30 de septiembre de este año. La paciente, ya con 63 años, refirió rinorrea, estornudos, prurito y congestión nasal aproximadamente 2 a 3 días por semana. Negó síntomas oculares y sinusales, pero destaca el que presenta desde febrero del 2020, que fue cuando se egresó del hospital, episodios de tos con expectoración amarillo verdosa constantes. No la despierta en las noches, algunas veces con disnea e incluso episodios de sibilancias. De hecho, una semana previa a la consulta, que fue el día 23 de septiembre, presentó episodio de sibilancias. En esta consulta, la valoración de control de asma nos dio un puntaje de 18. A la exploración física, sus signos vitales normales, saturación adecuada, persistiendo con obesidad, y dentro de los datos patológicos que encontramos, la paciente con descarga retronasal, pero a la auscultación pulmonar pudimos evidenciar crepitantes y estertores roncantes bilaterales difusos, aunque no tenía datos de dificultad respiratoria y tampoco había tenido episodios de fiebre. En esa consulta, la paciente acudió con un reporte de prueba de COVID, PCR para COVID-19 negativo. En esta consulta se integraron los diagnósticos de bronquiectasias, que lo tiene desde el 2017, el diagnóstico de neumonía con los datos que refirió la paciente y que se obtuvieron a la exploración, además de asma, indicándose Relvare, una cada 24 horas vía inhalada y conviven como rescate, rinitis alérgica, manejado con esteroide nasal y antihistamínico, y sus diagnósticos de las comorbilidades que ya mencionamos dentro de los antecedentes personales patológicos. Se envió con neumología, sobre todo pues para continuar su abordaje, pero más que nada para la realización de broncoscopía, dada la evolución de la paciente y que desde febrero ha estado presentando estos síntomas secundarios posteriores al internamiento que tuvo. Se realizó la broncoscopía el día 15 de octubre y se reportó hace unos días con un cultivo de secreción bronquial positivo para Pseudomonas aeruginosa, con más de 100,000 unidades formadoras de colonias, resistente a ciprofloxacino y levofloxacino. Es importante mencionar pues que este patógeno es uno de los más prevalentes en los pacientes que presentan bronquiectasias. El cultivo de micobacterias fue negativo y la citología de lavado bronquialveolar pues únicamente reportó alteraciones inflamatorias inespecíficas.
Entonces, en esta paciente tenemos varias alteraciones importantes. Tenemos alteraciones endocrinas que, aunque no tenemos la sintomatología ahorita descrita, sabemos que es una paciente que padece hipotiroidismo. Tenemos alteraciones pulmonares ya con diagnóstico de bronquiectasia, infecciones recurrentes de tipo sinopulmonar bacteriano, y con todo esto se decide iniciar el abordaje de inmunodeficiencia primaria. Se realiza biometría hemática que se reporta normal, pero el perfil de inmunoglobulinas encontramos una disminución de IgG, IgM e IgA. Aunque la disminución de la IgG es muy discreta, pues de cualquier forma está por debajo de las 2 desviaciones estándar para la media de referencia, y se solicita subpoblación de linfocitos, y cuando se realiza esta subpoblación, la IgG total nuevamente se reporta disminuida. Las subclases de inmunoglobulina G se reportan normales y la IgG total disminuida. Tenemos pendiente todavía el resultado de la subpoblación de linfocitos y de los linfocitos B de memoria. Entonces tenemos una paciente con infecciones sinopulmonares de la cual sospechamos una inmunodeficiencia primaria. Cuando sospechamos de esto, hasta el 80% de los pacientes que presentan neumonía y sinusitis de repetición pueden tener una deficiencia se manifiestan en una deficiencia de anticuerpos con este tipo de infecciones. Hay otras deficiencias, además de las de anticuerpos, pero en este tipo de pacientes, por ser un adulto y las manifestaciones que tenemos, sería la sospecha principal. Tenemos una paciente con episodios de artritis previamente, que aunque se descartó artritis reumatoide, en algunas deficiencias de anticuerpos, como la inmunodeficiencia variable común, podemos ver este tipo de alteraciones. Y tenemos también alteraciones endócrinas dentro de las deficiencias de anticuerpos. La que pudiera presentarse con este tipo de alteraciones, por ejemplo, hipotiroidismo autoinmune, es la inmunodeficiencia variable común, que es nuestra sospecha principal. Entonces, hablando del abordaje del paciente adulto con sospecha de inmunodeficiencia primaria, antes que nada, tenemos que desmentir algunos mitos, que son 3 que se tienen acerca de las inmunodeficiencias primarias. El primero de ellos es que son enfermedades tan raras que nunca vamos a encontrar un paciente y por lo tanto no vale la pena conocerlas. Esto es completamente falso. Si bien de manera aislada son poco frecuentes, cuando se analizan en conjunto llegan a ser tan frecuentes como las neoplasias hematológicas o la fibrosis quística. El segundo mito es que son tan graves que los pacientes de cualquier forma morirán y no vale la pena abordarlas. Esto es completamente falso. Los pacientes con las inmunodeficiencias primarias más comunes, que son las de anticuerpos, en su mayoría se diagnostican en la etapa adulta. Entonces, definitivamente, aunque tenemos en el espectro de las inmunodeficiencias el fenotipo más grave, que es el de la enfermedad, la inmunodeficiencia combinada grave, en el cual el pronóstico de vida llega a ser sombrío cuando no se hace un diagnóstico oportuno, actualmente esto ha ido cambiando. La mayoría de nuestros pacientes con inmunodeficiencias, que son las más comunes, las de anticuerpos, se van a diagnosticar en la edad adulta. Y por último, y junto con el tercer mito, es que al ser enfermedades congénitas se presentan en neonatos y en lactantes, lo cual es terreno del neonatólogo y el genetista. Pues esto es completamente falso por lo que ya mencionamos. Entonces, entrando de lleno al terreno de las inmunodeficiencias primarias, tenemos que son los errores congénitos de la inmunidad, que se van a manifestar principalmente con 5 cosas: mayor susceptibilidad de infecciones, autoinmunidad, enfermedades autoinflamatorias, alergia y malignidad. Y en la actualidad se describen 404 enfermedades inmunológicas con 430 defectos genéticos conocidos. Y la forma de herencia puede ser autosómica dominante, que en su mayoría se presenta con ganancia de función, autosómica recesiva y ligados al X, que la mayoría de las veces se presentan con pérdida de función.
tenemos que la prevalencia de las inmunodeficiencias primarias en conjunto actualmente llega a ser tan alta como en 1 en 1000 recién nacidos vivos, y vemos que desde el principio que se empezó a hacer el registro de las inmunodeficiencias primarias en 1983, donde únicamente se habían descrito 50 defectos, se han ido incrementando hasta en el último reporte que fue el año pasado con 404 defectos. Y aquí en esta gráfica podemos observar los genes que se han ido identificando. En azul podemos ver los genes que se describieron en el 2000, que se incluyeron en la descripción del 2017, y los que se incrementaron ahora en el 2019 por cada una de las clasificaciones. Cabe mencionar que aquí en esta gráfica no viene la tabla 8 de la clasificación de la tabla 9, perdón, de la clasificación de inmunodeficiencias, porque pues esa apenas se agregó en esta última clasificación. Pero para poder pensarlo, antes tenemos que sospecharlo, y para eso tenemos que valernos de herramientas. Dentro de ellas tenemos las 10 señales de alarmas de inmunodeficiencias primarias para adultos, que así como estamos familiarizados con las de niños, debemos de familiarizarnos y tomar en cuenta en cada paciente las de adultos. Y estas básicamente se refieren a el aumento en la frecuencia de infecciones, 2 o más otitis nuevas en un año, 2 o más sinusitis en un año en un paciente sin alergia, una neumonía al año durante más de un año, diarrea crónica, infecciones virales, necesidad recurrente de antibióticos intravenosos, abscesos profundos, úlceras orales o infecciones fúngicas persistentes, infecciones por micobacterias no patógenas y la historia familiar de inmunodeficiencias primarias. Se han realizado diversos estudios para determinar los valores predictivos positivos y negativos de cada una de estas señales, y se ha observado que la que tiene un valor predictivo positivo más alto es la historia familiar de inmunodeficiencia primaria. Y de manera reciente se han hecho otros reuniones con el objetivo de poder determinar no solo en el tipo, en el área de las infecciones, sino también en el área de enfermedades autoinmunes, enfermedades inmunológicas, cuándo sospechar de inmunodeficiencia primaria en un adulto. Las más comunes inmunodeficiencias primarias en los adultos son por mucho las deficiencias de anticuerpos, y de ellos la más común de todas es la deficiencia selectiva de IgA, aunque la mayoría de las veces asintomático. Le sigue en frecuencia la inmunodeficiencia común variable, que es la sospecha diagnóstica que tenemos en nuestros pacientes, y la deficiencia de subclases de IgE. La gamatlobulinemia ligada al X, a pesar de ser una enfermedad que se presenta de manera más frecuente en la infancia, muchas veces sí llegamos a tener todavía un diagnóstico en la edad adulta, en pacientes que obviamente ya tienen complicaciones como del tipo de bronquiectasias. En esta tabla, que es la que viene en la clasificación de las inmunodeficiencias primarias, vemos que las deficiencias predominantemente de anticuerpos corresponden a la sección número 3, y esta tabla, aunque a primera vista siempre nos parece poco amistosa, cuando nos vamos familiarizando un poquito con ella, en realidad es un excelente acordeón, porque aquí en el caso de las deficiencias predominantemente de anticuerpos, tenemos que en la primera tabla nos abarca lo que es la hipogamatlobulinemia, y nos está diciendo cuándo lo vamos a sospechar: IgG, IgA o IgM disminuidas, excluyendo causas secundarias, y nos lo va a dividir de acuerdo a la presencia o ausencia de linfocitos B. La ausencia, su fenotipo principal es la gamatlobulinemia ligada al X, que es más bien de la infancia, y cuando tenemos unos linfocitos B mayor a 1%, tenemos aquí el espectro del fenotipo de inmunodeficiencia variable común. Y aquí tenemos entonces la inmunodeficiencia variable común sin un defecto genético específico, del cual vamos a hablar con mayor detalle más adelante, y se han descrito al menos 20 defectos moleculares que son compatibles con el fenotipo de inmunodeficiencia variable común.
pero cuando conocemos el defecto genético, no se le va a llamar inmunodeficiencia variable común, sino se le va a poner el nombre del defecto que se definió. Y esta tabla realmente es muy amistosa porque nos pone en rojo el nombre de la enfermedad, nos pone en negritas y en cursivas el gen que está afectado, nos dice si es autosómica dominante, recesiva, ligada al X y además las manifestaciones principales. Entonces, una vez que nos familiarizamos con esta tablita, realmente es amistosa. Y en la parte B de las deficiencias predominantemente de anticuerpos, tenemos por una parte donde se encuentra una disminución importante de las inmunoglobulinas G y A, pero con IgM normal o elevada, que aquí entran los síndromes hiper-IgM. Tenemos alteraciones del número de deficiencias funcionales o de las cadenas ligeras o de deficiencias de isotipos, particularmente de las subclases de IgG. Y aquí marqué 3 principales porque nos interesan por su frecuencia en los adultos. Tenemos la deficiencia selectiva de IgE, de IgA, que es la de inmunodeficiencia primaria más común, hasta en 600, hasta en 1 de cada 600 individuos, y hasta 2/3 van a ser asintomáticos. Y para realizar el diagnóstico tenemos que tener una inmunoglobulina A circulante menor a 7 miligramos por decilitros en un paciente mayor de 4 años con subclases de IgG, IgM, IgG y células B circulantes normales. Por otra parte, tenemos también frecuente en los adultos la deficiencia de subclases de IgG. De estas, la principal en los adultos es la IgG3, que aunque la mayoría de las veces van a ser asintomáticos, cuando se llegan a presentar manifestaciones clínicas, se deben a infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Y tenemos por otra parte la deficiencia específica de anticuerpos con niveles normales de IgE y células B, en los cuales vamos a tener una respuesta a la vacunación alterada, pero con los demás parámetros normales. Y el problema principal de estas inmunodeficiencias de anticuerpos radica en alteraciones en la codificación de ciertas proteínas que van a interferir en la maduración y desarrollo de los linfocitos B. Dependiendo de dónde tengamos la alteración, va a ser la inmunodeficiencia que se va a presentar. Y hay múltiples proteínas y genes involucrados en el desarrollo de los linfocitos B. Es importante cuando tenemos la valoración de un paciente con sospecha de inmunodeficiencia primaria de anticuerpos, saber que existe una variación fisiológica de las inmunoglobulinas. En los últimos meses de gestación empieza el paso transplacentario de la inmunoglobulina G y esta empieza a disminuir posterior al nacimiento para terminar de eliminarse aproximadamente a los 6 meses de vida, que es cuando en el caso de las inmunodeficiencias de anticuerpos empezaríamos a presentar manifestaciones clínicas. Y después se van aumentando los niveles y se mantienen de manera constante en los pacientes adultos. Dentro de las inmunoglobulinas, la IgM va a ser la primera que va a alcanzar los valores de las concentraciones del adulto, seguido de la IgG y en último lugar la IgA. Y aunque se mantienen de manera constante a lo largo de la vida del adulto, pueden tener un aumento de forma drástica en respuesta a infecciones o disminución importante en respuesta a agentes inmunosupresores como los esteroides. Es importante tomar en cuenta entonces los valores normales de las inmunoglobulinas de acuerdo a la edad y también siempre fijarnos en las unidades en las que nos están reportando el estudio y tomar en cuenta que se observan niveles bajos de una o más subclases hasta en el 20% de pacientes sanos y hasta el 15% de pacientes sanos presentan una IgG4 indetectable. La característica clínica distintiva de las deficiencias de anticuerpos son las infecciones sinopulmonares bacterianas recurrentes y esto se debe a una respuesta ineficaz en la producción de los anticuerpos. Y el espectro más grave pues va en la gamoglobulinemia ligada al cromosoma X, donde hay la ausencia total de las inmunoglobulinas, hasta el espectro más
leve, por así decirlo, con deficiencia de anticuerpos específicos. Aquí en esta gráfica podemos observar en este estudio publicado por Slade y colegas en el 2018, en donde analizaron en una corte de pacientes australianos con inmunodeficiencias, pacientes adultos, y se observó que la media de diagnóstico era aproximadamente de los 36 años y la mayoría de las deficiencias de anticuerpos, exceptuando la gammaglobulinemia ligada al X, pues se diagnosticaban en la edad adulta. Pero lo lamentable es lo que vemos en la gráfica de abajo, en el cual observamos que la mayoría de estos pacientes que fueron diagnosticados en la edad adulta presentaron síntomas, infecciones sinopulmonares de manera temprana. Y el diagnóstico, aquí podemos ver en un color naranja más fuerte, cómo el diagnóstico prácticamente se presentó de manera tardía. Y en esta gráfica podemos observar los números de este estudio. Fueron 179 pacientes y lo lamentable de todo esto, pues es este retraso en el diagnóstico, hasta de 9 años para la inmunodeficiencia común variable. El que tuvo menos retraso, pues obviamente fue la gammaglobulinemia ligada al X, que se manifiesta en edades más tempranas y con datos más graves. Entonces, los fenotipos clínicos de los pacientes con inmunodeficiencias de anticuerpos involucran principalmente infección e infecciones por bacterias encapsuladas como neumococo, Haemophilus influenza, parásitos como Giardia, virus como enterovirus o rotavirus o bacterias entéricas como Salmonella, Campylobacter, Clostridium. Pero también tenemos algunas otras alteraciones de desregulación inmunitaria que abarcan autoinmunidad, malignidad, alergia, pero de todo esto, los datos principales en la mayoría de los pacientes son las infecciones recurrentes del tracto respiratorio. Pero es importante tomar en cuenta las otras manifestaciones para poder realizar un abordaje más adecuado. Las infecciones sinopulmonares son la característica distintiva, ya lo mencionamos. ¿Y esto por qué? En la rhinosinusitis crónica en particular, podemos ver que en la fisiopatogenia están involucrados los linfocitos T, los linfocitos B de manera importante con su producción, con la diferenciación a células plasmáticas y la producción de las diversas inmunoglobulinas, como por ejemplo la inmunoglobulina A, con una función importante a nivel de mucosas. Entonces, al verse alterada alguna de estos mecanismos que normalmente nos defenderían de una rhinosinusitis crónica, pues vamos a tener un incremento considerable en la prevalencia de rhinosinusitis crónica en pacientes con deficiencias combinadas de anticuerpos o en pacientes con deficiencia de subclases de IgG o incluso prevalencia de alergias respiratorias en este tipo de pacientes. Y aquí en este esquema vemos, partiendo de la rhinosinusitis crónica, que fue una de las manifestaciones más importantes en nuestro paciente, pues lo primero siempre descartar inmunodeficiencias secundarias en los adultos, que no los tenía nuestro paciente, pero es importante tomar en cuenta que hasta 52% que se eleva dependiendo del estudio de los pacientes con inmunodeficiencia variable común van a tener rhinosinusitis crónica en algún momento. Y podemos observar que se ha observado que hasta en el 50% de estos pacientes con rhinosinusitis crónica, deficiencia de subclases de IgG, hasta en el 7% deficiencia selectiva de GA y hasta en el 30% deficiencia de anticuerpos específicos. Y como mencionamos ahorita, parte de la fisiopatogenia que nos permite llevar un control de esta rhinosinusitis crónica involucra las células T, por lo tanto también los defectos de las células T pueden ser parte de este problema. En este estudio publicado por Chin y colegas en el 2020, ellos analizaron los fenotipos clínicos de 386 pacientes con deficiencias de anticuerpos y pudieron observar que en el caso de la inmunodeficiencia común variable de manera significativa se observó un incremento en las neoplasias hematológicas, particularmente linfoma. Dentro de las enfermedades también se pudo observar una frecuencia similar en la frecuencia de manifestaciones autoinmunes, sin embargo, con una mayor manifestación en la deficiencia de anticuerpos específicos de enfermedades del tejido conectivo.
Hablando de los padecimientos infecciosos, las infecciones sinopulmonares fueron las más frecuentes en todos los tipos de inmunodeficiencias de anticuerpos que se evaluaron. Y finalmente, hablando de la enfermedad pulmonar intersticial y de las bronquiectasias, se pudo observar que prácticamente la frecuencia es similar para la inmunodeficiencia común variable, la deficiencia de inmunoglobulinas G, y hubo una disminución con respecto a la deficiencia de anticuerpos, en las cuales se vio de manera importante mucho menor frecuencia. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. Continuando con las manifestaciones, tenemos que en la corte australiana que les mencioné al principio, todos los pacientes presentaron infecciones. Sin embargo, la mayoría de ellos presentaron algunas otras complicaciones. Fue aproximadamente el 30% de los pacientes que presentaron un fenotipo solo de infecciones. Y esto es importante para el pronóstico porque este tipo de pacientes pues tienen un mejor pronóstico. Y hablando particularmente de las bronquiectasias, llegamos a observar que son tan altas como en el 67% en los pacientes con agamatlobulinemia, y esto tiene importancia sobre todo por el retraso en el diagnóstico, pero también se observan en un porcentaje nada despreciable del 27% en pacientes con inmunodeficiencia variable común. Entonces, hablando del diagnóstico, tenemos que tener la sospecha clínica, que es el punto número 1. Vamos a realizar pruebas básicas partiendo de biometría hemática, perfil de inmunoglobulinas, y de ahí vamos a partir también a realizar pruebas funcionales, porque nos interesa no solo conocer el nivel de inmunoglobulinas, sino cómo está la función de esos anticuerpos que se están produciendo. Y para eso tenemos que valorar la respuesta independiente de los linfocitos T, de las inmunoglobulinas M, y esto se realiza a través de las isohemaglutininas, que son los anticuerpos naturales contra los grupos sanguíneos A y B en pacientes que no son de grupo sanguíneo AB, y un valor menor a 1 a 8 se considera disminuido. Y valoramos también la respuesta independiente de linfocitos T de las inmunoglobulinas G, esto a través de antígenos de polisacáridos con la vacuna del neumococo, y las inmunoglobulinas que van a responder a estos antígenos son la inmunoglobulina G2 y G4, mientras que la respuesta de memoria dependiente de linfocitos T de las inmunoglobulinas G se va a valorar con antígenos proteicos, particularmente tétanos y difteria, cuya respuesta está a cargo de la inmunoglobulina G1 e IgG3. El estándar de oro para valorar la funcionalidad de los anticuerpos es la vacuna de polisacárido neumococo 23 valente, cuyos valores van a diferir de acuerdo a la edad. Para pacientes mayores de 6 años y adultos se acepta como normal un nivel de anticuerpo mayor a 1.3 microgramos por mililitro y más de 2 veces el incremento en el título en más del 70% de los serotipos probados. Hay diferentes literaturas que reportan algunas variaciones en cuanto a estos criterios, pero es importante tomar en cuenta el porcentaje de los serotipos que se prueban y la edad del paciente para así definir la deficiencia leve, moderada o grave en la respuesta. Entonces tenemos que dentro de las pruebas diagnósticas, en el nivel 1, hablamos de biometría hemática, niveles de complemento, velocidad de sedimentación globular, niveles séricos de inmunoglobulinas, y cuando hay síntomas que sugieran pérdida de proteínas, algunos otros estudios como determinación de proteínas en 24 horas. Además, tenemos en el caso de el nivel 2, que es cuando tenemos una sospecha todavía de la deficiencia de anticuerpos o que queremos realizar el diagnóstico de manera más definida, pues valorar la función de los anticuerpos, como ahorita ya lo mencionamos. Y finalmente, en el nivel 3 tenemos la subpoblación de los linfocitos tanto B como B. Y por último, en el último nivel, los análisis de expresión y secuenciación génica, que si bien nos van a apoyar para el asesoramiento genético, no deben de ser un impedimento para realizar un diagnóstico.
en la mayoría de los pacientes, sobre todo en los pacientes con inmunodeficiencia variable común. Y aquí en esta tabla podemos observar pues las diferentes manifestaciones que se presentan en cada una de las deficiencias de anticuerpos presentes sobre todo en adultos, en respuesta a inmunoglobulinas, a linfocitos y a vacunas. De manera reciente se ha descrito la cuantificación de las cadenas ligeras libres en suero como un biomarcador posible para el diagnóstico de inmunodeficiencia variable común. Hablando específicamente de la inmunodeficiencia variable común, desde 1953, que fue cuando se hizo la primera descripción de agamatlobulinemia en un niño varón, hasta el 2009, en el cual se realizó la definición de la inmunodeficiencia variable común como un grupo de trastornos que presentaban diversas alteraciones genéticas y con fenotipos muy variables, pues ha habido un avance considerable. Tenemos que los trastornos de inmunodeficiencia variable común, previamente llamada inmunodeficiencia común variable, aunque conserva el acrónimo, son un defecto inmunológico que se caracteriza por hipogammaglobulinemia, producción de anticuerpos específicos, susceptibilidad a infecciones y una serie de comorbilidades que vamos a mencionar más adelante. Y hasta el 25% se relacionan con herencia familiar. Se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, las manifestaciones van a variar. En los primeros años de vida, muchas veces se trata de episodios de sinusitis, retraso en el desarrollo, retraso en el crecimiento, sobre todo asociados a las infecciones. Y en las etapas más tardías de la vida, bronquitis, artritis, alteraciones autoinmunes o neoplasias. Pero en todas estas etapas, lo que tienen en común es un retraso en el diagnóstico. El grupo de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias y el Grupo Panamericano de Inmunodeficiencias en el año 2019 definió la inmunodeficiencia común variable como aquella disminución marcada de inmunoglobulina G, al menos 2 desviaciones estándar por debajo de la media, ha sumado a una marcada disminución de otros isotipos como IgM o IgA en un paciente mayor de 2 años que tuviera ausencia de isohemaglutininas, mala respuesta a vacuna y que se hayan excluido otras causas de hipogammaglobulinemia. Y aunque no fueron en su momento, la citometría de flujo en los pacientes con inmunodeficiencia común variable se caracteriza principalmente por una disminución de los linfocitos B de memoria, que son los que tienen el marcador CD27, un aumento en los linfocitos B inmaduros y una disminución de los linfocitos T vírgenes y T reguladores. Es importante, y en todos los criterios lo mencionan, realizar diagnóstico diferencial de otras causas de hipogammaglobulinemia, y dentro de ellas podemos tener la inducida por fármacos, que cabe destacar dentro de estos fármacos la fenitoína, ya que hasta el 20% va a desarrollar disminución en los niveles séricos de inmunoglobulina A, y una minoría puede progresar a un fenotipo similar a inmunodeficiencia común variable que se va a resolver meses después de que se elimina el fármaco. Las alteraciones malignas como leucemias, linfomas, algunas enfermedades infecciosas, particularmente el virus de la inmunodeficiencia humana, alteraciones que generen pérdida excesiva de inmunoglobulinas como enteropatía, síndrome nefrótico o algunos otros trastornos sistémicos también se deben de descartar antes de realizar el diagnóstico de inmunodeficiencia común variable. Y algunas otras alteraciones genéticas también es importante descartarlas. En el 2014, la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias incluyó dentro de los criterios la edad mayor a 4 años, pero además ya agregaron manifestaciones clínicas propias de la enfermedad, con una mayor susceptibilidad de infecciones, alteraciones autoinmunes, granulomatosas y también el antecedente de un familiar de primer grado afectado con inmunodeficiencia de anticuerpos. Y aquí en estos criterios del 2014 sí se incluyeron la disminución en las células de bebé de memoria hasta menos del 70% para el valor considerado normal para la edad. Y algunas otras disminuciones como de la IgE o IgA, pero en todos los criterios mencionábamos la exclusión de otras causas de hipogammaglobulinemia, y aquí en la Sociedad Europea también define muy específicamente la deficiencia o alteración en las células T.
Y por último, para el 2016, el Consenso Internacional de la Inmunodeficiencia Común Variable incluye 5 criterios y aquí ya se toma en cuenta la temporalidad entre los estudios, disminución de la inmunoglobulina G, al menos 2 desviaciones estándar en 2 tomas, con 3 semanas de diferencia mínimo, pero esta toma repetida se puede omitir si el nivel fuera muy bajo. Aquí incluyen la disminución de la IgA o IgM, que también debe de ser bajo. Y además, como criterios se están incluyendo la respuesta alterada a los antígenos, ya sea de polisacáridos o proteicos, y como siempre, la exclusión. Cabe mencionar que no se requieren estudios genéticos para iniciar el diagnóstico o manejo de los trastornos de inmunodeficiencia variable común. Hablando de la epidemiología, se acepta que te presenta una prevalencia hasta de 1 en 10,000 a nivel de la población general, y en diversos estudios se ha observado en el reporte de la Asociación Europea hasta un 21% de pacientes con inmunodeficiencia común variable de todas las inmunodeficiencias primarias. En Estados Unidos, por su parte, hasta un 30%, y la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias ha reportado en conjunto la deficiencia de anticuerpos hasta en un 53%. Cabe mencionar que es la más frecuente de las inmunodeficiencias diagnosticadas en la edad adulta, aunque la de inmunoglobulina, la deficiencia de IgA, es la más frecuente, pero cursa asintomática. Y dentro de las alteraciones genéticas ocuparíamos una sesión para hablar de cada una de ellas. Cabe mencionar únicamente dentro de los genes más importantes la alteración en el gen TNFRSF13B, que es un miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, que va a condicionar o que va a codificar TACI, que se va a expresar en las células B, de las células B de memoria y las células plasmáticas, y estos factores están implicados en la supervivencia celular, la apoptosis y el cambio de isotipo. Y todos estos genes tienen en común que generan un deterioro en la proliferación, diferenciación y maduración de linfocitos B. Dentro de las características clínicas, las infecciones por neumococo, Haemophilus influenza, Moracella catarrhali, Mycoplasma pneumoniae son las más frecuentes, pero también entran otros patógenos, vía digestiva, Giardia, Campylobacter, y también, aunque con poca frecuencia, patógenos oportunistas como Pneumocystis jirovecii, solo por mencionar algunos. Y el fenotipo no complicado, que es el que se limita únicamente a infecciones, se presenta en menos del 30% de los pacientes. Dentro de las infecciones sinopulmonares, recordemos, estas pueden ser recurrentes y la consecuencia principal de estos pacientes son las bronquiectasias. De hecho, se debe evaluar una posible deficiencia de anticuerpos en pacientes con infecciones sinopulmonares con una frecuencia, duración y gravedad inusual, como es el caso del caso clínico que revisamos. Además, se ha visto que hay una frecuencia incrementada de patologías como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes con inmunodeficiencia común variable. Esto es porque la inmunodeficiencia va a predisponer a infecciones recurrentes, y esto a su vez va a condicionar una respuesta inflamatoria crónica, hiperreactividad y remodelación de las vías respiratorias. Pero además, la alteración en la inmunidad va a condicionar que se facilite la sensibilización al alérgeno inhalado, y esto se vuelve pues un círculo, ¿verdad? Y la mayoría de las inmunodeficiencias de anticuerpos de tipo inmunodeficiencia común variable se han asociado también con un incremento en las exacerbaciones de paciente de EPOC en este tipo de pacientes. Dentro de las complicaciones no infecciosas, vemos en esta tabla la presencia de las complicaciones no infecciosas, principalmente bronquiectasias, cómo se incrementan de manera considerable en inmunodeficiencia común variable en azul comparado con la población general. Y lo mismo pasa para otras alteraciones, como por ejemplo linfoma. Y aquí, dentro de las frecuencias, pues podemos encontrar que las más importantes son las enfermedades pulmonares crónicas, funcionales o intersticiales, que coincide pues con la presencia principalmente de bronquiectasia. Y esto tiene una traducción en el pronóstico, ya que incrementa hasta 11 veces el riesgo de muerte en comparación con la población general. Dentro de las enfermedades autoinmunitarias en los pacientes con inmunodeficiencia,
común variable. Tenemos los trastornos hematológicos, son la forma más común de autoinmunidad, y de estos el más importante es la trombocitopenia autoinmunitaria, así como la anemia hemolítica autoinmune, que van a variar los porcentajes dependiendo del estudio. Pero también podemos tener otras alteraciones como artritis reumatoide, lupus, tiroiditis autoinmune, vitiligo, etcétera. Y hablando de la enfermedad pulmonar crónica, que es dentro de las comorbilidades, de las más importantes, sobre todo porque una de las causas de muerte corresponden a insuficiencia pulmonar, tenemos 4 fenotipos. La obstructiva, que se caracteriza por bronquiectasias; la restrictiva, manifestada por enfermedad pulmonar intersticial difusa; malignidad, principalmente cáncer gástrico metastásico, linfoma; y la enfermedad granulomatosa. Y particularmente importantes son las bronquiectasias, que son un trastorno de la arquitectura de las vías respiratorias que se asocian con inflamación crónica y se manifiestan con dilatación irreversible de los bronquios. Y se ha observado que hasta el 94% de los pacientes con trastornos de inmunodeficiencia común variable van a tener alteraciones pulmonares en la TAC. Y hasta el 23% pueden cursar con bronquiectasia, y aquí tenemos un círculo vicioso. La inmunodeficiencia me va a causar alteración en las defensas, desregulación inmunitaria, más inflamación, alteración de la arquitectura de la vía aérea, alteración del aclaramiento mucociliar y nuevamente infección. Hay varios factores que predisponen a los pacientes a la formación de bronquiectasias. Dentro de ellos, uno que no debemos olvidar es el diagnóstico tardío de deficiencia de anticuerpos, infecciones respiratorias prolongadas, ¿sí? Y las pruebas de función pulmonar anormales, solo por mencionar algunos. Y dentro de las complicaciones también tenemos que los pacientes con inmunodeficiencia común variable tienen casi 47 veces más riesgo de cáncer gástrico y hasta 30 veces más riesgo de linfoma. Y de los cáncer, pues el principal es el linfoma no Hodgkin, y dentro del cáncer gástrico se ha visto que ocurre una serie de eventos que van a condicionar esa predisposición, por lo que este tipo de pacientes deben de tener un seguimiento de manera conjunta, incluyendo gastroenterólogo, y si hay alguna de estas alteraciones, realizar endoscopía y su seguimiento constante para vigilar la presencia de cáncer gástrico. El tratamiento, el pilar de tratamiento en este tipo de pacientes es la terapia de reemplazo con inmunoglobulina, sobre todo porque nos va a permitir proteger contra las infecciones y retrasar la progresión a bronquiectasias. Los pacientes con bronquiectasias tenemos que tomar en cuenta que requieren más dosis. El punto de partida en los pacientes sería de 600 miligramos kilo al mes. Y obviamente, si el paciente desarrolla cuadros infecciosos más importantes o tiene la presencia de bronquiectasias, se tiene que individualizar y ajustar la dosis, más que dependiendo de los niveles objetivos, que en un adulto con bronquiectasia se espera un nivel de 1000 miligramos por decilitro, y en los niños lo ideal es un mínimo de 800 miligramos por decilitro, debemos de individualizar a nuestros pacientes. Y por último, el pronóstico relativamente puede ser favorable con el apoyo de la inmunoglobulina. Sin embargo, desafortunadamente, dado el retraso en el diagnóstico considerable que hemos mencionado a lo largo de toda la sesión, pues hay una reducción en la supervivencia importante en pacientes con deficiencia de anticuerpos. Aquí podemos ver población general, población, los pacientes que se realizó el diagnóstico de inmunodeficiencia, y acá abajo los pacientes con bronquiectasias, cómo hay una disminución considerable. Como conclusiones personales, tenemos que en la actualidad las infecciones respiratorias son un problema común. La mayoría de las veces se van a resolver sin problema. Sin embargo, cuando estamos ante casos como el paciente que abordamos al inicio de la sesión, o que a pesar de un adecuado manejo persisten, incluso en pacientes adultos, estamos obligados a pensar en una inmunodeficiencia primaria. No son un problema exclusivo de la infancia. Las inmunodeficiencias de anticuerpos son las más comunes en la edad adulta, y hay que tomar en cuenta que un perfil de inmunoglobulinas, que sería como que la primer parte del abordaje en un paciente con infecciones respiratorias recurrentes, realmente puede cambiarle el pronóstico de vida. El primer paso para el diagnóstico siempre es pensarlo. Como ya lo he dicho en otras sesiones, los ojos no ven lo que la mente no sabe.
Y finalmente aquí tenemos en esta imagen, pues vemos como sombrío, borroso, y si imaginamos que estos son los casos de inmunodeficiencias que podemos ver en los adultos, en realidad estamos equivocados. El panorama debería de ser más o menos así. Y por último, solo quiero concluir que podemos cambiar la vida de estos pacientes y hacer una diferencia cuando sospechamos, referimos, diagnosticamos y tratamos a tiempo una inmunodeficiencia primaria. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.